Pues como os decíamos, ahora os vamos a recomendar un buen libro. Ya sabéis que yo en el programa tampoco soy de recomendar muchos libros porque yo creo más en la propia experiencia, el aprendizaje sobre todo a través de la experiencia, pero hay libros que te encienden, que te dan una chispa. Y este libro, precisamente, es uno de ellos, El síndrome de Burnout, del doctor Carlos Zenalmor, que es médico, psiquiatra y psicoterapeuta, tu guía para no quemarte, sal del estrés laboral y reconecta con la vida. Damos la bienvenida a doctor Carlos Zenalmor. Carlos, bienvenido a Les Comunica. Hola Alex, encantado de estar aquí contigo en tu programa. Un gustazo. Encantado yo también, Carlos. Disculpa también el retraso, vamos con un poquito de retraso y disculpa la espera. Espero que no te hayas sentido quemado por haber esperado este tiempo. Para nada, para nada. Ya sabes que hablo en el libro del perfeccionismo, hay que dejarlo de lado. Así que fluyendo. El perfeccionismo es una de las causas de que a veces nos sintamos tan quemados. Sí, sin duda, ¿no? Bueno, yo en cómo enfoco el problema del síndrome de burnout, ¿no? Este problema de salud, que bueno, si quieres ahora le podemos dar una vuelta porque estoy seguro Sí. de que mucha gente no sabe muy bien qué es, pero una de las causas, además del entorno, de la sociedad, es nuestra propia personalidad, ¿no? El cómo nosotros gestionamos nuestro trabajo, nuestro día a día, los retos que tenemos en el día a día. Y muchas veces pues lo hacemos desde la autoexigencia, desde el perfeccionismo, desde la insatisfacción constante, ¿no? Y desde el que eso que conseguimos nunca es suficiente, aunque esté muy bien. Y también, como yo digo a veces, como en vez, no nos vale con un 8, necesitamos un 10 en todo, pero la diferencia de esfuerzo y de tiempo que te lleva el 8 con respecto al 10, pues es muchísimo mayor, ¿no? Y entonces eso nos genera estrés, nos hace tener que dedicar mucho más tiempo a las cosas, a las tareas y, bueno, pues por supuesto contribuye a que nos quememos, ¿no? Definamos eso, vamos a dar una vuelta, ¿no? ¿Qué es Perfecto. burnout? ¿Qué es sentirse quemado realmente? Sí, el burnout es un problema de salud que de hecho está recogido en la clasificación internacional de las enfermedades, ¿vale? Que es una clasificación que hace la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, la gente normalmente piensa, estoy un poco quemado, estoy un poco estresado, ¿no? Hay gente que ya conoce un poco el término de burnout, pero lo asocia, pues bueno, a estar un poquito saturado. Pero realmente estamos hablando, ya digo, de un problema de salud que viene de la acumulación de estrés en nuestro cuerpo y en nuestra mente durante demasiado tiempo o con demasiada intensidad. Entonces nosotros vamos acumulando ese estrés y al final el cuerpo empieza a generar una respuesta y a generar problemas de salud, que es este síndrome, ¿no? El síndrome de burnout, que cómo lo puede identificar a lo mejor alguna de las personas que nos esté escuchando, cómo podría saber si tiene este problema de salud. Pues por un lado hay 4 bloques fundamentales, ¿no? Por un lado estaría el agotamiento, que es que por ese estrés y por ese ritmo tan estresante que llevamos, pues el cuerpo poco a poco se empieza a quedar sin energías, ¿no? Y se empieza a agotar. Y pues uno ya pues, se levanta por la mañana y siente que su cuerpo cada vez tiene menos energías para hacer las tareas del día a día, ¿no? Para enfrentarse a los retos. Pero no solo es ese cansancio, que es muy frecuente, sino que poco a poco el cuerpo empieza a desarrollar enfermedades diferentes fruto del estrés, ¿no? Como por ejemplo, yo veo con mucha frecuencia, por ejemplo, problemas gastrointestinales, problemas de piel, problemas de hipertensión, cardiovasculares, ¿no? De hecho, hace poco he atendido a 2 personas que habían tenido un infarto de corazón, que venía pues, de los niveles de estrés que tenían. En fin, pues muchos problemas de salud, incluso problemas musculares, ¿no? Que es una cosa que a mí me pasó en su momento, en una crisis que tuve yo de burnout hace años, que al final pues el cuerpo los va expresando. Eso sería uno de los bloques. Luego tendríamos el bloque más mental, que sería... Fíjate, Carlos, perdona sí. que te interrumpa. Ayer tuvimos en el programa a una doctora, especialista en medicina integrativa, la doctora Raquel Rodríguez, que nos hablaba precisamente que todos los casos que le vienen a consulta, últimamente, todos, el principal factor de enfermedad es el estrés. Es lo Sí, que sí, nos oxida. Que total. a veces parece incluso, hay como una buena
tiene como una prensa, ¿no? Es decir, vivo estresado quiere decir que soy una persona productiva, ocupada y de alto valor. Y no, lo que Efectivamente, estás haciendo es acabar con tu vida, ¿no? Te estás quemando por dentro y por fuera. totalmente, ¿no? Claro, es que esto es así, ¿no? O sea, el estrés, el problema es que lo hemos normalizado, pero está bien tener un poco de estrés, quiero decir, un pico un día, ¿no? De, pues, oye, tengo que superar un reto, tal, ¿no? O sea, está bien tener retos. Lo que no puede ser es el estilo de vida al que nos hemos acostumbrado de estar todo el día estresados, de estar todo el día con la lengua afuera, ¿no? De estar como en una carrera, siempre se habla de la carrera de la rata, ¿no? En la rueda, que nunca acaba, es que nunca va a acabar, ¿no? Nunca vas a cumplir todos tus objetivos. Y eso, pues al final, se traduce en problemas de salud, porque nuestro cuerpo, nuestra biología, no está diseñada para sostener ese nivel de estrés constante, ¿no? Sí que estamos hechos para tener pequeños retos en el día a día y superar esos retos, eso sí es bueno, pero lo que no puede ser es que tu cabeza nunca descanse, que nunca desconecte, ¿no? Eso al final es lo que, bueno, por supuesto es un gran factor de riesgo a nivel de salud, pues global, ¿no? Hoy en día. ¿Qué otros factores hay para estar quemado? Decíamos el estrés. Tú hablas en el libro de la falta de sentido, ¿no? La falta de sentido. No le vemos un sentido a lo que estamos haciendo. Sí. Sí, mira, si te parece, acabo de Sí, definir de el burnout, ¿vale? Porque acuerdo. para que la gente lo identifique, hemos hablado de ese bloque de agotamiento, ¿no? Y de problemas de salud física. Luego tendríamos la parte de agotamiento mental, que ahí lo que la gente experimenta es, pues cada vez les cuesta más concentrarse, fallos de memoria, lo que mucha gente llama neblina mental también, pues eso, ¿no? Como que tareas de, además de concentración intelectual cada vez nos cuestan más y nos lleva más tiempo. E incluso, bueno, si eso evoluciona, pues también aparece insomnio, que la gente con burnout es muy típico que se despierte a mitad de la noche pensando en el trabajo y en las responsabilidades, y puede acabar apareciendo también cosas ya más graves como ansiedad o como depresión. Luego tendríamos una cosa que es muy, muy típica del burnout, que es que las personas empiezan a desconectar emocionalmente de su trabajo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que a lo mejor un trabajo que a ti te ilusionaba y te generaba motivación y te llenaba de energía, pues llega un punto en el que te empieza a dar exactamente igual, te empiezan a dar igual tus objetivos, o incluso esas personas a las que tú querías ayudar y, bueno, por las que tú entregabas tu energía antes, pues te empiezan a dar igual, empiezas a sentirte muy distanciado emocionalmente, o incluso te empiezan a enfadar, que sería ya como el extremo, ¿no? El quemado, el síndrome del quemado fetén es la persona que ya está irritable, está quemada con su trabajo y luego llega a casa y está irritable con su familia, ¿no? Y esto, pues al final acaba afectando a toda su vida, ¿no? Y de hecho, yo digo que en el burnout no solo desconectas de tu trabajo emocionalmente, sino que desconectas de toda tu vida al final, porque ya te afecta tanto que pues ya no eres capaz ni de disfrutar de tu tiempo libre ni demás, porque estás siempre pensando en el trabajo y siempre angustiado, ¿no? Y bueno, ya el último detalle que creo que me ibas a preguntar un poco por esto ahora, que es muy típico del burnout también, es esa sensación de vacío de sentido, Vacío, ¿no? ¿no? Eso es, porque el trabajo, una virtud que tiene es que muchas veces nos ayuda a darle un sentido a nuestra vida, o es una parte, ¿no?, de las cosas que nos pueden dar sentido, pues el sentir que estamos ofreciendo algo al mundo a través del trabajo. Y el burnout al final lo que hace es que te quedes vacío y que ese trabajo que a ti antes te llenaba, te generaba autorrealización, pues empieza a dejar de hacerlo, ¿no? Y te deja mucho más vacío. Y eso también es algo muy típico del burnout, que incluso la Organización Mundial de la Salud habla, ¿no?, de esta falta de autorrealización y de sentido. Fíjate, esa falta de sentido de dónde viene a veces. Quizá es que el problema es que todo tenga que tener un sentido, ¿no? Ujú. Sí, sí, Si dejáramos de obsesionarnos en la búsqueda del sentido de todo, pero claro, eso es imposible porque hay una parte espiritual nuestra, ¿no? Lo típico de mi misión de vida, me siento llamado a esto. O sea, todos tenemos esa necesidad de conectar con algo que está más allá o que es más grande que nosotros mismos, ¿no? ujú. Algo a lo que consagrarnos, a lo que dedicarnos, a servir, ¿no? Total. Pero a veces no Eso, lo encontramos. A veces no lo encontramos. claro.
De hecho, mucha gente con burnout encontraron eso que dices tú, ¿no? Como eso a lo que consagrarse en el trabajo, pero se han entregado tanto y han dado tanto y se han quemado en ese camino que al final pierde sentido para ellos el trabajo y se quedan muy vacíos porque no han aprendido a buscarlo en otros sitios, ¿no? Y de hecho, en el capítulo que hablo más de esto, que es de los últimos capítulos, ¿no? Que menciono el tema del Ikigai, que es pues esta búsqueda de sentido más desde la cultura japonesa, que a mí me gusta mucho porque en vez de llenar este tema del sentido de de esa carga tan pesada y tan occidental, ¿no? De la misión de mi vida y yo voy a salvar el mundo y tal. Japón es mucho más sutil, ¿no? Es más, encuentra algo que te ilusione, que te haga levantarte por las mañanas, ¿no? Que puede ser algo de tu trabajo, puede ser un hobby, puede ser cuidar tu huerto, ¿no? O sea, pequeñas cositas que te llenen un poquito de sentido, que te generen ilusión. Y yo es también un poco por lo que recomiendo, ¿no? Ir más por eso. O sea, si tú sientes que tienes algo que te llene, que es una misión, pues genial, pero también hay que cultivar las pequeñas cosas, ¿no? Fíjate, el otro día estaba hablando con una amiga de esto, porque yo hay momentos, me apasiona lo que hago, me encanta, pero a veces me quemo, a veces me puedo sentir quemado, ¿no? Por suerte no es una sensación que me acompañe muy sostenida en el tiempo, pero a veces me pasa. Y me decía, es que a ti lo que te pasa es que no tienes hobbies. Tío, es que tu hobby es tu trabajo y estás todo el día trabajando. Búscate hobbies, me dijo. Búscate hobbies. Y digo, pues tendrá razón esta mujer. Pues sí, Buscarse un hobby. te dio un buen consejo, ¿no? Esto, hay una persona a la que ayudé a salir del burnout hace un tiempo, que era un directivo de una empresa americana, que él le pasaba esto, que toda su vida la había dedicado al trabajo, su propia autoestima la había depositado en el trabajo, en ser bueno en el trabajo, ¿no? Y en el feedback que le daban pues, el CEO de la compañía y tal. Y él le empezó a ir mal en el trabajo porque, bueno, le empezó a dejar de gustar la empresa, se empezó a sentir incómodo y una cosa que él me decía era, es que me doy cuenta que he puesto todos los huevos de mi vida en la misma cesta, en el trabajo, y ahora que esto me está yendo mal, no tengo otras cosas a las que agarrarme, ¿sabes? No he desarrollado, pues, hobbies, otras facetas, ¿no? Para poder también encontrar felicidad ahí o poder encontrar conexión ahí. Y esto, bueno, es algo que la gente a la que yo ayudo a salir del burnout les pasa mucho, que muchos llegas que ya no tienen hobbies, que los han perdido, ¿no? Y una parte del trabajo es volver a reconectar con estos hobbies y con disfrutar de la vida de otra manera. Es un tema muy importante. Es un tema importantísimo. Hablas también en el libro, creo que es un apartado también muy importante, que es cuidar el propio cuerpo. Bueno, se habla de eso, ¿no? Se dice mucho que el intestino es el segundo cerebro, ¿no? O el primero incluso. Claro, cuidar el cuerpo, la microbiota. ¿Qué recomendaciones o qué podríamos hacer, Carlos, para prevenir o poder sacarnos un poco de esa sensación de quemazón, de estar quemado? En ese aspecto, en Pues lo físico. sí, sí, sí. Justo has mencionado la microbiota, que la persona que me ha hecho el prólogo, que es la doctora Sariar Ponem, pues es una de las grandes expertas en microbiota, Aquí ahí lo está. ponemos Aquí en la está. pegatinita amarilla. Y bueno, pues es una gran doctora y una gran persona, además, que bueno, pues siempre me ha apoyado, ¿no? Desde el principio con este proyecto, porque ella, una de las cosas que veía o que ella decía era que pues muchos de sus pacientes le venían con problemas gastrointestinales y que ella se daba cuenta que al final, por mucho que hacía a nivel de pues, tratamientos y demás, que en muchos casos la fuente era de origen psicológico y que había que ir por ahí, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema importante, entender que muchas veces, como ya he dicho, nuestro cuerpo puede enfermar por el estrés que estamos viviendo en el día a día. Pero bueno, a la vez también es verdad que es una cosa que va en las dos direcciones. Si yo aprendo a cuidar mi cuerpo y aprendo a priorizarme, también va a mejorar, ¿no? Mi nivel de estrés y todo pues se va a relacionar y va a ser, pues bueno, una retroalimentación positiva. Entonces, en el libro pues hablo de diferentes temas, como por ejemplo pues el tema del deporte, que es pues, uno de los grandes pilares para cuidar de la salud hoy en día, que eso pues está súper claro, ¿no? Y cada vez
se ve que hay más información de que el deporte pues, nos ayuda de muchas maneras. Además, el deporte en sí mismo reduce el estrés, o sea que es un tema importantísimo. A nivel de nutrición, pues algo que en el libro doy unos consejos muy básicos, ¿no? Porque no es un libro de nutrición, pero pues hablo de ciertas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, un consejo que yo creo que es muy importante para personas estresadas es aprender a comer un poquito más lento, ¿no? Porque esto es algo que pasa mucho, que estás trabajando, te vas de aquí para allá y comes en 10 minutos y ya eso en sí mismo va a hacer que tu microbiota sufra y que tu intestino sufra y que luego te dé más problemas y encima pues empeores esos niveles de estrés. Y otro tema fundamental a nivel del cuidado del cuerpo es la parte del sueño, de dormir, ¿no? Que, como decía, las personas con burnout suelen tener muchos problemas de sueño por ese estrés acumulado y entonces aprender a cuidar, pues, sobre todo las 2 o 3 horas antes de irse a dormir, reducir la luz artificial a la que te expones, reducir los ruidos, hacer actividades tranquilas. Esto es clave, ¿no? Y en cuanto lo empiezas a hacer, notas que mejora mucho tu calidad de sueño, ¿no? Y ahí siempre digo que lo que nos buscamos cuando queremos mejorar nuestro sueño es como una herramienta mágica que la hagas 5 minutos antes de dormir y ya te quedes dormido, pero no funciona así. Nuestro cerebro al final es como un motor que hay que ir apagando poquito a poco, no le das un botón y se apaga. Entonces, por eso es muy importante esa parte de tener una rutina de sueño saludable que te permita ir poquito a poco desconectando. Así que sí que efectivamente la parte de cuidado corporal para mí es muy importante y bueno, un tema que a veces nos pasa es que no cuidamos bien nuestro cuerpo, pues porque tenemos también nuestra mente ahí un poco boicoteándonos, dándonos por saco y haciendo que prioricemos muchas otras cosas, ¿no? Me gusta en la descripción, en el guión que me ha pasado mi productora Marta, dices que no eres de los típicos psiquiatras que lo solucionan todo a base de pastillas. ¿Crees Efectivamente. que, no digo, porque a veces la química es necesaria, es decir, aquí no estamos en contra de la química ni de los medicamentos, pero ¿crees que hay una sobremedicación y que eso a veces puede provocar que uno se queme más o más estrés o como una especie de atontamiento que sea más un parche que otra cosa? Sí, yo digo eso, ¿no? Porque sé que la gente asocia a psiquiatra con medicar, ¿no? Con el que te pone las pastillas, ¿no? Y precisamente yo llevo toda mi carrera intentando ayudar a la gente a tomar menos pastillas y de hecho es un problema a nivel de la sanidad claramente que como los médicos no tienen tiempo para hablar con las personas ni los psiquiatras, ¿no? O para hacer otro tipo de abordajes, pues se resuelve todo a base de pastillas. ¿Qué pasa? Que las pastillas, como bien dices, pues a veces son necesarias y está bien usarlas a veces, pero muchas otras veces las pastillas lo que van a hacer es ponerle un parche al problema. Entonces, esto pasa muchísimo en el burnout y yo lo veo mucho, ¿no? Personas que llevan arrastrando un estrés laboral enorme toda su vida, los últimos 5 o 10 años, que su médico les puso un antidepresivo y una pastilla para dormir, han estado 10 años tomando eso, que al principio les hacía algo, pero ya luego les dejó de hacer efecto. Y eso lo que les ha llevado al final es a no ir a la causa real del problema, a realmente ir a resolver, ¿no? Lo que se está llevando al burnout. Entonces, ese es el gran riesgo que tienen las pastillas, tanto en el burnout como en otros problemas de salud mental, incluso física, podríamos decir, ¿no? Porque pasa también un poco, pues, yo qué sé, con la hipertensión, pues te dan la pastilla, pero hombre, si tú te cuidaras y dieras deporte y demás, a lo mejor no necesitabas la pastilla, ¿no? Pero bueno, que al final la pastilla se convierte pues en una especie de parche que ponemos artificial y que no va al núcleo del problema, no va a la verdadera causa. Y eso es un poco lo que yo digo, ¿no? Yo intento ayudar a la gente a decir, vamos a intentar resolver tu problema a través de otras estrategias que sí que vayan a la raíz del problema y si eso lo conseguimos solucionar, pues tú te vas a llevar además un crecimiento psicológico y personal que no te habías llevado, ¿no? De otra manera. Claro. Sí, porque cuando uno está quemado quiere decir que hay algo ahí, hay algún pensamiento, algo que no acaba de encajar, ¿no? O algo en su vida que puede solucionar o puede... Pero no en el sentido, como explicabas muy bien antes, Carlos, de buscar la misión de la vida, el gran propósito y eso, ¿no? Es decir, más la versión oriental, es decir,
busca algo por lo que ilusionarte, que puede ser un hobby. ¿Y por qué siempre tiene que ser el trabajo, la realización personal? No, busquemos algo que nos haga felices, que entremos en eso que se llama el estado de flow, ¿no? De flujo, de que todo fluye, de que estoy bien, de que me siento bien, de que me estoy recargando. En cuanto a esto de las pastillas, dices en el libro, es que lo voy a leer porque está muy bien escrito. Muy bien. En el burnout, los antidepresivos y ansiolíticos son casi siempre un parche peligroso que es mejor evitar. Su actual uso masivo se apoya en gran parte en la falta de recursos humanos y en la ausencia de autocuidado de las personas. Importante enfocarse en ese autocuidado. Aquí tenéis una serie de recomendaciones. Es que os va a venir muy bien este libro. Aunque no estéis quemados, os va a venir muy bien. El síndrome de burnout, del doctor Carlos Tenalmor, médico, psiquiatra y psicoterapeuta, que hoy nos ha acompañado aquí en Alex Comunica. Obviamente este libro lo encontráis en todas partes, librerías físicas, digitales, además prologado por alguien a quien también seguimos mucho, que a ver si la entrevistamos, producción, quiero entrevistarla algún día. Doctora Sari Arponen, autora de Es la microbiota idiota. Es quien ha hecho el prólogo y además lo dice, un libro muy necesario. Nosotros también lo pensamos, un libro muy necesario. Carlos, gracias por estar en Alex Comunica. Muchísimas gracias, Alex. Un gustazo compartir contigo este rato. Muchas gracias. Hasta luego.